Les voy a preguntar otra vez, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno, hermanos. Bueno, la predicación de esta mañana, hermanos, es un llamado a relajarnos. Es un llamado al Dalai. Es un llamado al take it easy, ¿no? Puedes voltear con tu hermano que está al lado y dile, relax, hermano. Relax. No estamos hablando de la ansiedad ni nada de eso, pero sí estamos hablando de una actitud que viene a ser una de esas actitudes que nosotros no nos damos cuenta porque es como parte de nuestro mismo ser, ¿no? Pero nuestra enseñanza va a ser basada en el libro de Filipenses, en solamente un verso que es el capítulo 2, versículo 14. Filipenses 2, 14. Y dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ahí son dos palabras únicamente que significan, o es un llamado a relajarnos, a bajarle como dicen, dos rayitas. Ajá. Una es la palabra murmuraciones, la otra es contiendas. Y la palabra murmuraciones es, en su original griego, viene de una palabra griega, gongusmos. Y de hecho esa palabra da la idea de hacer un ruido con la garganta, como gang, 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 algo así. Ajá, ese es gongusmo. Gongusmo es y ese ruido con la garganta es un ruido de rezongar. En español murmurar no es muy claro que digamos, pero en griego es una cuestión de un rezongar interno. Es un llamado de la palabra del Señor a que vivamos una vida sin quejarnos de todo, porque vivimos en realidad en un mundo, en una sociedad quejumbrosa, y nosotros de alguna manera también estamos criando hijos quejumbrosos. Estamos creando una generación de denunciantes y de grilleros, y parece que empeora cada generación que pasa más adelante. También nosotros podemos ver que nuestra sociedad es la sociedad más complacida en toda la historia, es la sociedad más descontentas. Mientras las personas tienen más, parece que están todavía más descontentas con lo que tienen y son más quejumbrosas aún. Vemos a una adolescencia y juventud cada vez más inconforme, y hay un rechazo total a las cosas que ya están establecidas, a las cosas que nosotros como padres les dejamos como herencia de alguna manera, si es que nosotros no somos ya esa generación quejumbrosa. Y lo común, hermano, es de que esta generación quejumbrosa es el producto de una sociedad materialista que viene desde la crianza, la preferencia por alguno de los hijos, o también una sobreprotección de los hijos, una excesiva atención a los hijos. Y no estoy hablando de una atención buena como sería su propia educación, como el guiarlos en el camino del Señor, como ayudarlos en sus estudios, etcétera, etcétera. No, sino que se reduce a la cuestión de darles lo que necesitan materialmente solamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos de nosotros vivimos en nuestra infancia esa cuestión de a lo mejor las necesidades y carencias, y vivimos pobreza. Entonces, nuestra actitud para nuestros hijos es: yo le voy a dar a mi hijo todo lo que yo no tuve, y le das todo lo que no tuviste tú, pero en cuestión material y no en la cuestión de la educación como te la dieron tus padres. Si ustedes se dan cuenta, la gente más grande es la gente más educada. Aunque no tuvieron cosas materiales,
tuvieron una educación, tuvieron una formación del carácter por sus padres. Pero en esos tiempos eso no existe. La cuestión es de que damos todo lo que quieren a nuestros hijos. Una crianza totalmente materialista, centrada en los niños y nada más para muestra un botón. Hacemos grandes fiestas para nuestros hijos de 1 año, de 2, 3, que ni siquiera saben nada y van diciendo, ahora es mi fiesta. Ahora, y todo el mundo le da regalos, entonces yo soy y yo tengo que tener aquello. La Navidad no se centra en el Señor Jesucristo. ¿En quién se centra? En los hijos, en los regalos. Y no sé si ustedes han visto en el YouTube un montón de videos donde hay niños en los que abren su regalo y están esperando y sale un suéter de rombos y el niño, ¿qué es esto? ¿No? Ya, pues, yo no quería esto. ¿Sí han visto ustedes eso? Porque hemos criado monstruos. Si no es que nosotros somos ya esos monstruos, ¿no? Entonces, el padre, por querer complacer al hijo, entonces le da lo que quiere. Y el hijo hace lo que quiere y el padre y la madre simplemente ceden a su autoridad, o sea, la autoridad del niño. ¿Cómo ven? Y fíjense, según algunos estudios, los niños que son más limitados o los niños que desean tener 18 años para obtener su libertad son más sanos que aquellos que ya tienen la libertad desde ahorita, que tienen 4, 5, 6, 7, 8, 9 años. Son más sanos los que desean su libertad que aquellos que están libres ya desde este tiempo, ¿no? Entonces, cuando llegan a la edad de trabajo, ciertamente cuando vayan a trabajar no va a haber nadie que le diga, ¿de qué color quieres tu oficina? ¿No? ¿Ahora qué quieres desayunar, mijito? ¿Por qué? Porque cuando vas a trabajar es un lugar a donde tú tienes que hacer lo que ellos te digan que hagas, ¿sí? Ese tipo de niños mal educados, si tú les preguntas en su infancia o a 10 años, 14, 15, a lo mejor hasta son adolescentes de 18 años, ¿y tú qué quieres ser de grande? ¿Qué es lo que quieres estudiar? Te dicen, no sé. ¿Por qué? Porque no quieren responsabilidades. Todo lo tienen en bandeja de plata. Y si alguna vez ellos estudian y van a trabajar, están de un trabajo a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. ¿Por qué? Porque ninguno de los trabajos está a la altura de su posición y de lo que ellos quieren. Saltando de un lugar para otro. No les gustan las reglas. Y si alguno de ellos se llega a adaptar a algún lugar, y dicen, bueno, pues aquí ya me acomodé, bueno, pues ni modo reglas, pues vamos a trabajar. ¿Ustedes se conocen alguno? ¿En qué se gastan su primera quincena? En un videojuego, le atinaste, hermano. Ahora sí me voy a comprar mi Xbox, ¿no? Ya bien grandote el muchacho, pero ahora sí, mi Xbox. Ahora sí me voy a comprar, no importa que no coma, bueno, aunque sus papás le dan de comer, aunque sean 3 meses, voy a comprarme ese iPhone 11 de 30,000 pesos, algo así, ¿verdad? Aunque su cuarto se esté cayendo, no tiene closet, está fellito, no, pero tiene su iPhone bien padre, ¿no? Porque eso es lo que él quiere. ¿Interesa? Sus cajones están llenos de juguete y de paletas payaso, ¿no? Y todavía su wallpaper dice, mi mamá me mima, ¿no? Para rematar. Su idea de adulto es, ahora sí me voy a comprar mis boletos de vacaciones porque me la voy a pasar de vacaciones eternamente. Pero como ven que la realidad es muy diferente y muchas veces el dinero cuesta mucho trabajo obtenerlo, genera un descontento, porque los padres le dieron al niño una idea fantasiosa del mundo en donde él puede tener todo lo que quiera,
y al final de cuentas todo es muy difícil. Y cuando la persona no tiene lo que quiere, hay mayor inconformidad, hay mal humor, se construyen jóvenes que no pueden conformarse con nada, no pueden estar satisfechos, muchos niños consentidos que no están contentos con las leyes porque jamás en su vida, en su casa, tuvieron límites. Muchachos que no tienen ningún tipo de moral porque los papás fueron muy flexibles, indulgentes y ligeros a la hora de tratar de poner algún tipo de límite en sus vidas. Y si alguna ocasión ellos quisieron poner un tipo de límites, es cuando ya fue demasiado tarde y ya el monstruo era irretenible. Estos hijos, estas personas controlan el ambiente de su casa porque no les gusta ser controlados, no hay responsabilidad, no quieren trabajar, son niños adultos, no sé si has oído la palabra adultecentes, ¿no? Son adultecentes, quejumbrosos y amargados, nada es suficiente y tenemos una sociedad totalmente crítica, burlona, señaladora, que ataca todo constantemente, y obviamente las grietas familiares en la iglesia también han dado cabida a ese tipo de actitud adentro. Entonces, hay padres, hermano, por ejemplo, que se van de la iglesia porque dicen: hermano, pues nos vamos a ir de la congregación porque a mis hijos no les gustó la iglesia infantil, ¿no? O a mis hijos no les gustó el grupo de jóvenes y adolescentes, hermano, y pues ¿qué hacemos? No, pues sigue a tu jefe, sigan a sus autoridades, hijos. Y ahí es en donde estamos criando ese tipo de gente que es quejumbrosa. Otra de las cosas que puede hacer que una persona se esté quejando siempre en contra de todo es porque pudieron haber tenido padres que son violentos, abusivos, o a lo mejor la ausencia de los padres que no les dio la figura correcta de la autoridad, y siempre van a estar en contra de la autoridad. Si es mujer, siempre va a estar en contra de su esposo, siempre va a estar en contra de las autoridades de la iglesia, del gobierno, etcétera, etcétera, porque no hay una figura de autoridad, no hay un reconocimiento de la autoridad. Y genera este pecado horrible llamado queja. Y hay muy pocos pecados más feos, hermano, que la queja. Hay poca lealtad. Y también en la iglesia se da al lugar, luego, en las predicaciones, a predicaciones que hablan acerca de la motivación personal, la teología o el evangelio de la prosperidad, que hace gente que todavía sea más inconforme con lo que tiene. Despiertan la avaricia y esa basura de predicación se propaga como un virus, adulando al corazón de la gente que de por sí ya es una generación quejumbrosa. Gente que está entonces siempre discutiendo, está refunfuñando, está rezongando, murmurando. Y lo peor es que ya no se dan cuenta de que se quejan. Y cuando se quejan ni siquiera se dan cuenta de que las quejas, todas y cada una, van en contra de Dios. No sé si has oído a alguna persona decir: ¿por qué no nací en Holanda? O allá en Austria, o en Alemania, o al menos en Reino Unido, ¿no? Ajá. Y parece que, pues bueno, me estoy quejando, pero en realidad Dios te puso en México. Dios hizo que nacieras aquí en México, y algunos otros hijos también diciendo: Señor, ¿por qué me pusiste en esta familia? ¿No? Ajá. También una queja en contra de Dios. Y de cualquier manera, hermano, aunque tenemos generaciones cada vez más perversas en las cuestiones de la queja es algo ya muy viejo.
Y adivina quién fue la primera persona que se quejó en la historia de la humanidad. Adán. ¿Cómo se quejó? La mujer que tú me diste, Señor. ¿Sí o no? Ahí está, él fue el primer quejón. Y luego su esposa, pues la serpiente, ¿no? Y luego Caín, cuando el Señor le impuso una disciplina, dice Caín en Génesis 4, 13 al 14, y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Quejón, ¿no? Moisés se quejó, Éxodo 5, 22 y 23. Entonces Moisés, dice, se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Bueno, la voluntad de Dios era que pasaran 10 plagas y él pudiera mostrar su poder, pero Moisés se estaba quejando antes de tiempo. ¿Sí? Dios quería que Egipto entendiera hasta que Dios pudiera mostrar su gloria en su plenitud. Aarón y Miriam también se quejaron en contra de su propio hermano, el líder que Dios eligió para gobernar el pueblo de Israel en el desierto. ¿Sí? Jonás, ¿se acuerdan? ¿Por qué, Señor, a ese pueblo pagano tengo que ir a predicarle? ¿Y qué me dicen del pueblo de Israel? ¿Qué tal? Así como que, ay, ese pueblo de Israel. Y si te pones a meditar bien, hermano, lo repito, cada una de las quejas que tú hagas, por más mínima que hagas, es una queja en contra de Dios. ¿Por qué? Porque te suceden cosas, porque luego estás en algunas situaciones difíciles, apretadas, y tú te quejas porque no hay para comer. Pero si te das cuenta, ¿tú crees que al Señor se le salió de las manos tu situación? Todas las cosas, dice la palabra, ayudan a bien a aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Qué cosas? El que estés comiendo frijoles todos los días, ¿ayuda bien? Ayuda bien. Dios utiliza todas las cosas para que tu santificación se lleve a cabo en el tiempo que estás en esta vida, hermano. Todas las cosas que suceden vienen de parte de Dios para madurarnos, para hacernos crecer espiritualmente, y de eso se trata, hermano, de la madurez, del crecimiento espiritual, que todas las cosas suceden y nosotros nos quejamos y nos estamos quejando en contra de la voluntad de Dios. Solamente recuerda, hermano, que Dios es soberano y que Él ordena todas las cosas y circunstancias de nuestra vida, y quejarse es quejarse en contra de Dios. Y quejarse es un pecado y debemos verlo como tal. Romanos 9:20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Qué hace el alfarero cuando una pieza no está bien? La rompe. Pero Dios sabe por qué lo hace, porque Él quiere hacer algo mejor de ti. Pero uno está: Señor, ¿por qué? Siempre quejándose. O sea, la palabra de Dios nos dice: es impensable que tú hagas eso. ¿Cómo es que tú puedes altercar en contra de tu Creador, el que hizo todas las cosas que tú puedes ver? Es impensable, ¿no, hermano? Luego la palabra habla acerca de
de los apóstatas en Judas 1:16, este tipo de personas que están en la iglesia, porque la palabra de Dios en Judas dice, ellos están en sus ágapes, celebran con ustedes los días domingos en las iglesias la celebración del Señor Jesucristo. Dice, estos son murmuradores. Esa palabra murmuradores es exactamente la misma que vemos en Filipenses 2:16, que es rezongones, querellosos, es decir, siempre están peleando, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Otra versión dice, estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren, ¿verdad? Entonces ese tipo de gente también tiene siempre una actitud burlona, porque ellos piensan que las opiniones de ellos son las mejores, porque ellos pueden hacer mejores las cosas. Están inconformes siempre. Versículo 18 dice, ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales, porque no tienen al Espíritu de Dios en ellas. La palabra de Dios también nos llama insatisfechos y los llama enemigos de Dios también. Santiago 4:1 dice esto: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Y luego dice, codiciáis y no tenéis. ¿Cuántos conocen a personas que codician y que sí tienen, que sí obtienen? Hay mucha gente que codicia y sí obtiene. Pero ¿por qué la palabra de Dios dice codicias y no tienes? Lo que nunca logran tener ese tipo de gente que codician y sí tienen es satisfacción. La carne no tiene llenadero. Es un barril sin fondo. Es un saco roto. Mientras más quieren, ¿más qué? Mientras más tienen, más quieren. Dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí está. Gente inconforme, gente mal educada, gente que fue enseñada a ser autoindulgente. Y luego dice la palabra, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Quieren el mundo, pero no lo tienen, porque no hay satisfacción. Este pecado, hermano, de la queja también es característico de los orgullosos, característico de los impíos. Y la tragedia, hermano, de este pecado en particular es que es tan contagioso. Fíjate, Números 13, 30 al 33. Tan contagioso, hermano. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Están hablando de tomar ya la tierra que estaba ahí al ladito, ¿no? Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores.
¿Cómo ves eso? ¿No crees que es una exageración? Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea, como tenían el don de la telequinesis o de saber la mente de los otros, ellos decían, también a ellos les parecemos como langostas, ¿no? Entonces, ellos dijeron, no vamos a poder, vamos a fracasar. Dios ya les había dicho que ellos iban a tener esa tierra, ¿sí o no? Y dice el versículo Números 14, 36, capítulo después. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Hermano, esa palabra murmurar también viene de una palabra hebrea que significa, en sentido malo, ser obstinado, específicamente en palabras, quejarse. Entonces ellos hicieron que toda la congregación se quejara en contra de Moisés, desacreditando aquel país. Se quejaron. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a la queja? Qué feo. Así que ya sabes lo que piensa el Señor de los quejumbrosos, ¿no? Difundieron un descontento en contra de Dios que ya les había prometido que iban a tomar esa tierra. Y ese es el problema. No se quejaron en contra de Moisés, sino que se quejaron en contra de Dios. Generación de gruñones, ¿no? Habían sido tan complacidos en Egipto que lo que tenían en el Señor no les era suficiente. Y aquí estaban esos hijos de Dios, los escogidos de Dios, sacados de Egipto. Dios había separado el mar Rojo para ellos. Ellos vieron las 10 plagas nacionales hacia Egipto. Vieron el milagro de Dios de la subsistencia en el desierto, la columna de fuego y la nube que los cubría de día. Fueron librados y comenzaron a quejarse, y parece que nunca se terminó. Y vamos a caminar un poco por el desierto. ¿Qué les parece? ¿Vamos para allá? Éxodo 14, 11. Salieron. Y dice 14:11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Es decir, ellos dijeron como, también en Egipto hay tumbas, mejor nos hubiéramos muerto allá, ¿verdad? ¡Qué grosería! ¿Y ustedes creen que esa era una queja en contra de Moisés? El Señor los había sacado de allí. Entonces, el Señor los sacó, los pasó, y luego hubo un canto, ahí en el capítulo 15, de liberación. Todos estaban bien contentos. Pero enseguida de ese canto, nosotros podemos ver ahí en el capítulo 15, versículo 22, que luego se quejaron. Ahora, fíjense lo que dice, del 22 al 24. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo. Acabaron de pasar, y había un canto de júbilo ahí, Señor, echó a la mar, ¿no? Ahí está.
Y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo, ¿qué? Se quejó contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Se quejaron, hermano. Ahora, nada más quiero que pienses esto. ¿A cuántos se les ha ido el agua en su casa? Por días. Se te acabó hasta el de la cisterna, el del, ¿cómo se llama? El tinaco, y no tienes agua. Sí tienes para tomar y todo, ¿no? Pero no tienes por días agua para lavar los trastes, para... Ahora imagínate que no pasa ni el del agua Ciel, ni el Santorini o lo que tú compres. No pasa y no hay ni una gota en la colonia por 3 días y sin caminar en el desierto. Ahora imagínate y ponte en el desierto y llevas 3 días caminando de un lugar a otro en el desierto sin agua. Y el clima no era templado, ni fresquecito, ni como el que tenemos aquí, que tenemos extractores y ventiladores. No, calor en el camino, sin agua 3 días. ¿Cómo estarías tú? Decimos: ay, el pueblo de Israel, qué quejón era. Como que no somos tan diferentes que el pueblo de Israel. La Nueva Traducción Viviente sí lo traduce de esta manera, ¿no? Se quejaron. Luego en el versículo 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. El Señor les dio eso, un oasis ahí tremendo, con cocos, yo me imagino, ¿no? Palmeras. Partió, luego capítulo 16, ahí otra vez, ¿no? Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, que se quejó contra Moisés y Aarón en el desierto. Ahí está otra vez la palabra murmuró, que del hebreo se traduce se quejaron, rezongaron. Versículo 3 dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de las carnitas, ¿no? Cuando comíamos pan hasta sentir el mal del puerco, ¿no? Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Le estaban diciendo a Moisés, pero adivinen de quién se estaban quejando: de Dios. Qué groseros, ¿no? Sigue educando a tus hijos de esa manera y vas a tener a tu pueblito de Israel allí en tu casa. Bueno, pues el Señor les da de comer siempre. No se murieron. Hasta después de 40 años, cuando el Señor les dijo: ¿sabe qué? Hasta aquí no van a pasar a la tierra. Pero el Señor los sustentó por 40 años. Capítulo 17. Todavía no salimos del desierto, no se quejen, hermanos, ¿verdad? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? O sea, ¿no se han dado cuenta de que no es contra mí? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así a lo mejor debería decirte tu esposo: ¿por qué te peleas conmigo? Yo traigo lo que puedo y el Señor nos bendice con esto. No estás quejándote en contra de mí, te estás quejando en contra de Dios. Así que el pueblo tuvo allí sed,
Y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Ya por poco me van a linchar. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Dios les dio agua? Sí. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Qué feo, ¿no? Cuando nosotros le decimos al Señor: pues ¿qué no estás tú conmigo? Y hermano, ese en realidad, la queja es un patrón, es un mal hábito, es un vicio. Y vámonos ahora a Números 11, para que no digan que soy yo, estamos leyendo pura Biblia. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Gracias a Dios, porque por su misericordia no hemos sido prendidos en fuego. Dice: salió fuego de su interior, pero no del Espíritu Santo, sino por la ira de Dios. Un pueblo que 40 años se queja, ¿cuántos años tenemos nosotros quejándonos? Versículo 4 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Qué exagerados también, ¿no? Su alma se está secando, pues nada sino este maná que ven nuestros ojos. Otra vez frijoles, otra vez lentejas, otra vez pasta, porque es lo más barato. Estoy harto. ¿Sabes qué le estás diciendo al Señor? Otra vez este vestido, otra vez este zapato, ay, este carro, otra vez esta iglesia, todavía peor, otra vez maná. Todo lo que hago en mi vida, maná, 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 pero no como la canción, ¿verdad? De los mopeds. Ajá. Maná, maná, no, ese no. Y esa queja, hermano, es típica, parece que es un pasatiempo de nuestros tiempos también, muy popular, pero es un hábito maloliente que está ahí abajo, así como las cloacas y los alcantarillados, que nada más hace falta abrir tantito la coladera para que está ahí adentro, está arraigado, pero sale en momentos. Pero Dios siguió dando a Israel lo que Israel necesitaba, y yo no creo que ninguno de ustedes esté muerto ahorita porque no tenía algo que comer, algo que vestir, un techo donde vivir. La situación de mucha gente está mucho peor que la de nosotros, y nosotros nos seguimos quejando, ¿verdad? Números 14, 27.
¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que se queja contra mí? Murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Ustedes se van a quejar de mí, yo me voy a quejar de ustedes. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han quejado en contra de mí. Y después también, por ejemplo, de la revelación del liderazgo, ¿se acuerdan de Coré? Que se quejaron en contra de Moisés. La palabra dice en Números 16:41, dice, el día siguiente, porque acuérdense que la murmuración, la queja es contagiosa, ¿no? Ya se habían muerto los de Coré, todas sus familias, todos los príncipes que se habían rebelado en contra de Moisés, que habían quejadose en contra de las leyes que él había puesto, que eran de Dios en realidad. Se murieron todos ellos y al día siguiente, dice el versículo 41 del capítulo 16 de Números, toda la congregación de los hijos de Israel que se quejó diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¿Y qué pasó en Números? Ahí en el versículo 45, perdón. Apartaos en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto en la congregación y haz expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Quejas, descontento, y lo vuelves a encontrar lo mismo en el capítulo 20 y en el capítulo 21. Y el Salmo 106 es como un resumen de esas quejas de los israelitas en el desierto. Tú lo puedes leer en tu casa, Salmo 106. ¿Y qué es, hermano, entonces, si nosotros somos lectores de la palabra del Señor y decimos que tenemos una relación con Dios? ¿Qué esperamos para arrepentirnos de ese pecado, hermano? Esas cosas no están escritas nada más porque sí. De hecho, la palabra de Dios en 1 Corintios 18 al 12 nos dice que estas cosas fueron ejemplo para enseñarnos a nosotros. Vamos para allá. 1 Corintios 10, 8 al 12. Aquí hay una lista de cosas que los israelitas hicieron y que el Señor los destruyó por esas cosas, ¿sí? La primera es en el versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Está hablando del pecado sexual, de la inmoralidad, ¿verdad? Pero el versículo 9 dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y la última aquí es, ni murmuréis, es decir, ni se quejen, como algunos de ellos se quejaron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes están en los fines de los siglos, hermanos? Nosotros estamos en los fines de los siglos. ¿Para quién es entonces la exhortación? Para mí. Y mira, hermano, tú puedes decir, yo tengo una comunión con el Señor viva,
Y el Señor me ama y yo le amo y nos abrazamos y yo canto cantitos y en donde sea estoy cantando y todo. Pero una comunión con Dios no se basa en cuánto oras, ¿no? La comunión con Dios no se basa en cuánto lees tu Biblia, ¿no? Tu comunión no se basa en cuánto ayunas, ¿no? No se basa en cuántos días a la semana vienes a la iglesia, no. Tu comunión con Dios se basa en que tú estás de acuerdo con Él. Porque ¿cómo andarán dos si no se ponen de acuerdo? Y si tú te estás quejando constantemente en contra de Dios y en todas las cosas que tú haces o todas las cosas que te acontecen, entonces tú no tienes una comunión con Dios. Tú estás en contra de Dios. Por eso dice el versículo 12, así que el que piensa estar firme, o sea, ¿de veras crees que tu relación con Dios está bien? Pues aquí están estas cosas. No te quejes, no tientes al Señor, ni forniques tampoco. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántos firmes estamos aquí entonces? No les voy a decir, ¿verdad? Creemos que estamos muy firmes. Bueno, checa, hermano. Si crees que estás firme, que no te quejes. Que estés de acuerdo con el Señor. Que estés de acuerdo con tu iglesia en la que el Señor te puso. Que estés de acuerdo con la casa que Dios te dio, con tu carro, con tus zapatos, con tu comida. De otra manera no somos tan diferentes que el pueblo de Israel. No tentemos al Señor, hermanos, porque el Señor sí que responde. Esa es la manera, hermano, en la que Dios se siente con relación a las personas descontentas, quejumbrosas. Es un pecado grave porque está dirigido en contra de Dios y los designios de Dios para tu vida en las situaciones que tú tienes, las circunstancias. Y hermano, la queja tiene como origen y tiene como raíz dos cosas, hermano. Una, los problemas de la queja son en el corazón que no confías en Dios. Primeramente, no crees en sus promesas, como el pueblo de Israel no creía. Y la otra es una falta de sumisión a la voluntad de Dios. Porque Dios nos tiene en esta situación. ¿Cuántos se han quejado del calor? ¿Contra quién crees que te estás quejando? Ni modo que el Señor diga así de repente: ay, perdón, hijo, se me fue de control, le voy a bajar unos graditos más al sol. El Señor tiene en control todas las cosas, hasta la temperatura que tenemos en Manzanillo. Pecados graves, hermanos. Si no creemos a Dios es porque pensamos que Él es mentiroso, ¿no? Implicamos que Dios es mentiroso. Tiene sus promesas, pero no las crees. Es decir, Señor, no te creo, la verdad. Qué feo, ¿no? Es horrible, hermano, es de esos pecados. Es un rechazo a su voluntad también por las circunstancias. Repito, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Eso es lo que dice Amós 3:3. ¿Estamos de acuerdo con la voluntad de Dios? La generación del desierto fue una generación apartada de Dios. Aun cuando Coré supuestamente estaba viendo por
por el bien del pueblo, que le decía pueblo santo, y normalmente la gente quejumbrosa es la que se justifica siendo el justiciero de la gente, pero es el más grillero de todos. Por eso un cristiano no debe andar en las huelgas, en las marchas. Es un pecado grave y Dios odia eso. ¿Ya sabes qué tan grave es para Dios? Dice la palabra en Lamentaciones 3:39, y esto es algo que podemos aplicar para nuestra vida. Es: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿De qué se queja? Dice: laméntese el hombre en su pecado. Básicamente lo que está diciendo es: ¿por qué te estás quejando tú si tú eres un pecador? ¿Por qué te quejas de mí si tú siempre estás ofendiéndome? Como si el Señor dijera eso. Pero tenemos una actitud de la última coca del desierto, ¿no?, de Divina Garza. Tenemos la actitud de que es que yo me merezco más que esto. Yo no merezco vivir en esta situación. Bueno, pues pídele al Señor que te dé lo que te mereces. ¿Ya? Señor, por favor, que dame lo que yo me merezco. Va. Van a salir fuegos de tu interior, ¿no? Por su misericordia no hemos sido consumidos. Nosotros no merecemos nada. Tenemos más de lo que merecemos, hermano. Tenemos la gracia de Dios. Las cosas que tenemos son gracias de Dios. Nuestros zapatos, nuestra ropa, nuestra casa, nuestra esposa, esposo, hijos, nos los dio el Señor y tenemos más de lo que merecemos, hermano. Por eso dice la palabra: haced todo sin quejarse y contiendas. Contiendas, hermano, significa argumentar, sin dar. De hecho, la palabra, así como literalmente, se traduce como opinión. ¿Cómo ves? Sin quejarte y sin dar tu opinión. A Dios, obviamente, ¿no? Realmente las opiniones, o cuando una persona dice, en mi humilde opinión, ¿sí has oído eso? En mi humilde, porque quieren poner humilde para que no se oiga tan soberbio, pero todas las opiniones son soberbias. Podría a lo mejor ser, bueno, yo quiero aportar esto, ¿no?, que sería bueno pero mi humilde opinión, ya con la palabra humilde, ya lleva implicada la soberbia, ¿no? Ahora, muchas veces nosotros queremos darle la opinión a Dios. Señor, tú dices esto, pero yo opino que... Yo considero que esta palabra significa esto, no lo que ahí mismo dice. Esta palabra contender es como regatear con Dios sus leyes, sus preceptos, sus decretos en tu vida. Y ahora cuando dice haced todo sin murmuraciones y contiendas, obviamente aquí está hablando del contexto, ¿no? El versículo 12 y 13, que son el contexto anterior, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, si ustedes van a vivir una vida como cristianos, manifiesten su salvación con todas sus fuerzas, temiendo a Dios y al Padre que es tu Padre, y con temblor. La palabra de Dios dice que bendito es aquel, o bienaventurado aquel que tiembla a mi palabra. ¿Cuántos tiemblan a su palabra? Eso es lo que dice. Y cuando te halles en ese camino de santificación en el cual tengas que manifestar tu vida de salvación con temor y temblor, no te quejes,
ni discutas en contra de Dios, ni arguyas, ni trates de negociar con Dios su palabra. Y luego dice en el versículo 3, porque en esta parte, en el versículo 2, nos mueve a nosotros a trabajar, ¿sí? Nos mueve a nosotros a echarle todas las ganas para nuestra santificación. Y el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así como el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros trabajamos y Dios trabaja también. Entonces, cuando tú te halles trabajando y hayas al Señor trabajando en tu santificación, no te quejes ni arguyas en contra de Dios por los métodos que Dios utiliza para que tú madures espiritualmente. Aquí está lo que te corresponde a ti. Aquí está lo que a Dios le corresponde. Hazlo de buena manera. Obedece sin quejarte. ¿Cuántos le hemos dicho a nuestros hijos así? Obedece, pero de buena gana. Bueno, eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros. Sin quejarse. Porque no me gusta la queja. Y ya vimos que no le gusta la queja, ¿verdad? Asegúrate entonces, hermano, de que cuando Dios esté trabajando en ti, a favor de ti, todas las circunstancias, no hagas ruido en contra del Señor. Porque es un obstáculo para tu crecimiento. No discutas, no arguyas, no trates de hacerle manita de puerco al Señor, como quien dice, ¿no? Para que Él conceda tus deseos pecaminosos. La vida no siempre va a ser como nos gusta, y Dios siempre va a estar permitiendo pruebas, dificultades, no para que nos estemos quejando, sino para desarrollar nuestra oración, para desarrollar nuestra dependencia de Dios, para enseñarnos a confiar en Él, para enseñarnos que debemos de estar agradecidos con las cosas que el Señor nos da. Y no se quejen porque sonó el teléfono, ¿verdad? Así que, hermano, esto es una amonestación y una orden para cada uno de nosotros en esta vida. Entonces, no gruñas de nada. El gruñir es como la cosa más mínima de la queja, pero ahí está adentro, ¿no? Cuando viene alguien en el carro y de repente viene bien rápido uno allá y se te mete así, tú dices, ay, ¿qué le pasa? ¿No? Ahí está. ¿Tú crees que al Señor se le fue de la vista a esa persona? Ese filisteo incircunciso. Y luego, cuando vienes así rápido, porque ya van a ser las 11, ya vamos a llegar a la iglesia, y ahí vienen dos carritos, ¿no? Uno en la izquierda y otro en la derecha, lentos los dos, y te haces para acá y para allá, y ninguno dice, ay, eso viene bien lento, ¿no? ¿Qué es eso? Queja, ya, y luego vas pasando y todavía le haces así como para ver al conductor, y ya, así, ¿no? Y luego, el pastor. Dios le bendiga. Era un Dios te bendiga, ¿no? Porque hasta groseros, ¿no? Ahí está. Quejas de todo, de lo que sea, hermano. De los hermanos. Santiago 5:9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis, ¿qué? Condenados. Y ahí no está hablando ligeramente. La palabra condenados no es nada más así como que para que no seas castigado, no. Tú sabes cuál es el castigo para el que se queja. No se quejen unos contra otros. Y luego dice, he aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Sabes qué? Él está escuchando. Y nada más está de que Él abra la puerta
y te desaparezca del mapa. Mandamiento simple: no te quejes ni discutas en contra de Dios. Simple, pero difícil, porque somos una generación autoindulgente en la que todo merecemos, en la que nuestros derechos están por encima de todos los derechos de los demás, y cuestionamos, arguimos en contra del Señor. También la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 4:9: practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cuando te toque, porque hospitalidad no solamente significa recibir a un hermano en tu casa, sino darle algo. Ser hospitalario también es cubrir las necesidades de un hermano. Y dices, ay, otra vez que la despensa, ¿no? Otra vez esto, ay, ya digo que ahora los hermanos que de Oaxaca, que siempre están sacando dinero, ¿no? Igual, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Alguien que va a tu casa y te pide un taco, claro, pero te doy el taco, no te doy dinero, porque pues, o sea, hay que ser también, hay que discernir, ¿no? Pero llega el otro día, señora, ¿me da un taco? Y dice, claro, por supuesto. Y llega el otro mes, señora, ¿me da un taco? Otra vez que no tiene manos para trabajar, ¿no? Está joven, así, ya queja otra vez. Practiquen la hospitalidad sin quejarse. Y hemos llegado al fin, hermano, de nuestra predicación. Si alguno ya quería salir corriendo, bueno, ya es la oportunidad, ¿no? Pero no los voy a dejar ir sin dejarles algo, una tarea importante, hermano. Te voy a pedir que este día, este domingo tranquilo, que saliste gozoso de la predicación, te voy a pedir, hermano, que este día, no te voy a pedir que no te quejes, porque yo sé que es imposible, pero te voy a pedir, por favor, que estés consciente de cuántas veces te quejaste en este día. ¿Cuántos están dispuestos a tomar el reto? Levanta tu mano para ver, si no, pues así como que, no, así con changuitos acá, ¿no? ¿Cuántos están dispuestos, hermano? Este día, hermano, acuérdate, desde que sales de aquí, Señor, ayúdame a identificar las quejas en mi vida. Y si es posible, hermano, que sobrevivas hasta que yo regrese otra vez y te pueda preguntar, hermanos, ¿cuántos hicieron la tarea? ¿Y cuántas veces contaron que se quejaron en este tiempo? ¿Sí se pueden acordar, hermanos, de esto? Por favor, hermanos, se los ruego, en el nombre del Señor Jesucristo, acuérdense. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y cuando hay es que te quejas por algo y dices, pero esta queja es justa. No, la verdad no. No lo es. Medita en ello. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por las amonestaciones, Señor, que en ella vienen, Señor. Realmente siempre ha estado allí todo esto, Padre, pero muchas veces por la dureza de nuestro corazón, porque estamos a veces ciegos, Señor, pensamos que la queja es un estilo de vida normal, Señor, pero sabemos que es un pecado delante de ti, porque tu palabra así lo dice. Porque todas esas cosas, Señor, se escribieron como ejemplo para amonestarnos a nosotros, Señor, que vivimos en estos últimos tiempos, Padre, para que nosotros, Señor,
meditemos en nosotros mismos y veamos si realmente estamos firmes, si realmente tenemos una comunión contigo. Señor, nosotros no queremos ser obstáculo para tus bendiciones para nosotros, Señor. Queremos ser bendecidos por ti. Queremos sentir tu presencia, Señor. Queremos que estés al lado de nosotros todo el tiempo, Padre, y que podamos reconocer, Señor, que tú estás en todo y con nosotros en las situaciones difíciles, porque tú quieres hacer que nosotros crezcamos, Señor. Yo te pido, Señor, especialmente por los padres en esta mañana, Señor, que tú les des sabiduría para dirigir a sus hijos, Señor, una enseñanza buena, no de autoindulgencia, sino que ellos aprendan, Señor, a estar contentos, Padre, con todas las bendiciones que tú nos has dado hasta este día, Señor. Y salimos de Egipto porque tú nos has sacado de allí, Señor. ¿Qué nos toca ahora a nosotros sino confiar en ti y en aceptar tu voluntad, Señor, en este tiempo de desierto en el que estamos en esta tierra? Ciertamente, Señor, padeciendo enfermedades, aflicciones, carencias muchas veces, Señor, o a veces en abundancia situaciones, Señor, familiares difíciles, Señor. Sabemos que todas las cosas las has provisto tú, Señor, y nada se sale de tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a identificar en nuestras vidas esos cuestionamientos que a veces hacemos delante de ti, Señor, como si tú no tuvieras razón o tus caminos no fueran perfectos, Señor. Te pedimos, por favor, ayúdanos a darnos cuenta, Señor, de las veces que nosotros nos quejamos. Ayúdanos también, Señor, a temer las consecuencias, Señor, de ese pecado tan grave que ha sido para ti, Señor, que todo un pueblo, Señor, pereció en el desierto, porque anduvo 40 años en el desierto y tú siempre les enseñaste y les mostraste tus maravillas, tus milagros y tu provisión, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos por todo, por nuestra familia, por nuestros bienes, Señor, por tu misericordia y por tu gracia, Señor, que hemos recibido de ti. Y también te pedimos que nos perdones, Señor, que limpies nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia de malas obras, de quejas, Señor. Haznos, Señor, una mente inocente, Señor, como la de un niño. Perdónanos, Señor. Confiamos en que podemos recibir esa limpieza, Señor, porque tú nos has dicho que nos acerquemos confiadamente al trono de tu gracia para recibir oportuno socorro. Y en este momento, Señor, vamos delante de ti para que tú nos perdones, Señor, para que tengas misericordia de nosotros, porque nuestras quejas han sido grandes y numerosas, Señor, en nuestra vida. Perdónanos, Padre, te lo pedimos. Por todas estas cosas, Señor, nosotros te damos gloria, te exaltamos, te alabamos, Señor, con nuestra vida, Señor. Queremos ser una honra para ti, queremos ser agradables delante de ti, Señor. Seas alabado por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.